Ahí comenzó la grabación, cuando quieras. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Vamos a dar arranque a la mesa Morfología y Comunicación 4 de las jornadas de investigación en FADU-UBA. Vamos a tener 4 ponencias y después vamos a tener un ratito de debate o de intercambio o de preguntas que vayan surgiendo. Está en el apoyo técnico Lara de Benedetti, que nos está ayudando con toda la parte técnica. Mi nombre es Manuela Roth, voy a moderar la mesa. Y bueno, está Rita Molinos acá presente, secretaria de investigación también, que nos acompaña. Vamos a dar inicio entonces con la ponencia de Jennifer Lorena Martínez Vázquez, de Buenos Aires, Argentina, con la ponencia que se titula La magia de la voz humana, diseño sonoro para producciones audiovisuales, que se inscribe en la línea temática 2. Jennifer, si querés compartir. Hola, buenas tardes. Acá voy a compartir pantalla. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, mi investigación surge a partir de un cortometraje y exploración sonora que realizamos en el 2014. A partir de ahí surge esta hipótesis de plantear si es posible hacer o diseñar bandas sonoras para producciones audiovisuales a partir de la voz humana, como un recurso estético y también emotivo, ¿no? Entonces, se empezó a plantear esto de, bueno, vivimos en una sociedad, la moderna, donde también es llamada la cultura del ojo, porque constantemente estamos influenciados por imágenes, sean avisos publicitarios o a partir de los distintos dispositivos, todo el tiempo estamos con un bombardeo de imágenes. Y bueno, y cabe aclarar que el paisaje sonoro, que es el contexto o los sonidos que se escuchan en nuestro entorno, cada vez son menos naturales y más industriales, por decirlo así. Cada vez tenemos más sonidos eléctricos de aparatos, motores y demás. Entonces, acá viene un autor, que es Murray Schafer, que habla del paisaje sonoro y de la cultura de la escucha, planteando que es muy importante darnos cuenta de que los sonidos que están alrededor de nosotros nos influyen y de plantear esto de que antiguamente estábamos más a la expectativa de esa percepción auditiva porque escuchábamos el radioteatro, la radio, como que estimulábamos más la percepción auditiva. A partir de esto, surge también esto de pensar en el espectro audible del ser humano. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar de 20 Hz a 20 kHz. En frecuencias, esto quiere decir que nosotros como graves, digamos, los máximos graves que escuchamos es de 20 Hz y menos de eso ya son los infrasonidos, que lo escuchan los topos, los elefantes. Y luego nosotros escuchamos hasta 20 kilohertz. Más de eso escuchan los gatos, los perros. Por eso también hay tanta problemática con el tema de los fuegos pirotécnicos y demás, porque son más sensibles que nosotros. Y bueno, y ya los ultrasonidos, que los escuchan los delfines, los murciélagos. Porque hablo del espectro audible. Sí, voy a hablar de la voz humana, ¿no? Porque tienen total relación. Hace en el 2021 hubo este descubrimiento publicado por esta revista prestigiosa que habla sobre un hallazgo que encontraron un fósil de este hueso del oído medio de un neandertal en un lugar que se llama Atapuerca. En este lugar encontraron que este fósil pertenecía a un neandertal y que ellos tenían la capacidad de hablar, no solamente desde el Homo sapiens, porque el paradigma que estaba planteado era que desde el Homo sapiens se hablaba o se controlaba el lenguaje. Y este descubrimiento lo que plantea es que en realidad antes ya los neandertales manejaban el lenguaje. La forma de nuestro oído se adapta a la frecuencia de los sonidos. Entonces, si nosotros somos capaces de percibir ciertos sonidos, esto da una pista
de qué tipos de sonidos podían producir los nordentales. Y bueno, y se ha comprobado que digamos, como el patrón auditivo de nosotros, a diferencia del resto de los primates, no tienen este patrón auditivo como lo tienen los neandertales a partir de ese descubrimiento. Entonces, digamos, como que estudiaron el ancho de banda en el que se escucha con más nitidez, y a partir de ahí se dieron cuenta de qué sonidos podían producir, en este caso los neandertales, y que al tener mayor control podían producir consonantes que los monos o los primates no pueden producir. Entonces este estudio nos dio a entender de que el oído y la voz humana tienen total relación. Y esto tiene que ver mucho también con cómo trabajar nuestra escucha, nuestro paisaje sonoro, lo importante que es el paisaje sonoro en nuestra vida. Y bueno, a partir de ahí, cómo se puede usar como un recurso para diseñar, en este caso, bandas sonoras para audiovisuales. Parte de esta investigación planteo que la voz humana es un recurso muy útil porque se produce en las frecuencias medias, y en las frecuencias medias lo que pasa es que el oído es más sensible. Entonces es como un recurso muy poderoso porque justamente abarca la parte sensible del oído, ¿no? Acá, bueno, hay un grupo de a capela que tocan música, digamos así, con la voz, cada uno interpreta un instrumento y así se llama vocal sampling. Y hay muchísimas bandas que trabajan esta parte de la capela, o sea, como que vuelven otra vez a lo ancestral. Y lo que planteo es que si se usa en la música, también lo podemos usar en el diseño sonoro. Bueno, dentro de la investigación planteo que parte de nuestra evolución como humanos tiene que ver esta modificación de primero cómo podemos llegar a producir los sonidos, ya tanto neurológicamente como físicamente, ¿no? Como nuestras cuerdas vocales y demás se diseñaron para que podamos producir ese repertorio de sonidos que componen el lenguaje. Al principio se usaban para protegerse, para comunicarse, y muchas veces lo que se plantea es que la voz humana fue el primer instrumento sonoro que existió a partir de las imitaciones a los pájaros, a los animales, a los elementos de la naturaleza. El humano empezó esta imitación vocal dio pie para empezar a crear instrumentos como una flauta y demás instrumentos, digamos, como prehispánicos. Y bueno, y acá lo que planteo también es el canto. La voz humana también plantea esto de que es como una huella dactilar, como que la voz nos indica de dónde es esa persona, cómo es, qué sexo tiene, como que nos revela mucho, incluso hasta lo emocional, cómo se siente esa persona. A través de la voz nos damos cuenta si está afectada por algo, si está alegre, bueno, distintas emociones. Y también analizando esto de otros paradigmas diferentes a la sociedad moderna, estuve investigando sobre las distintas culturas ancestrales y cómo toman el canto como una especie de sanación o de curación, un ritual. Tenemos acá a los Lakota, que es una comunidad de Norteamérica, en que ellos, por ejemplo, este canto lo tienen, voy a poner tienen un canto que es para el momento de la muerte o el nacimiento de los bebés. Después están los mantras, cultura oriental, donde creen que el mantra es como esos sonidos que equilibran, ¿no? Y afectan, digamos, como que generan una especie de equilibrio en el humano. Entonces el mantra son como ciertas palabras que generan bienestar. Después están también las comunidades del Perú, los chipivos, que tienen estos cantos ícaros, unos cantos ancestrales en los que también son como vibraciones que generan sanación en el oyente. Y bueno, en algunas comunidades, como en las comunidades andinas, existe también como un canto a partir de que el niño cumple un año, la madre le compone un canto a ese niño,
y en su vida ese canto va a ser como una especie de cura, de sanación, de fortalecimiento, por decirlo así. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo las distintas culturas valoran mucho el canto. También están los afroamericanos con el canto el negro espiritual, que son cantos que cantaban en medio del trabajo cuando eran esclavos en las plantaciones de algodón, y son cantos que los fortalecían y los ayudaban a resistir, ¿no? Ese momento de abuso y de esclavitud. El antropólogo Levi Strauss estuvo en su libro de antropología estructural, estuvo estudiando sobre los cantos y cómo se emplean en las distintas comunidades ancestrales para la sanación. Y en la comunidad de San Blas de Panamá, los indígenas cunas usan un canto que se lo llaman Mungala o Camino de Mu, que se usa para el momento del parto. En el momento del parto, si hay complicaciones, la partera le pide al curandero del pueblo que cante, de la comunidad, que cante esos cantos y ayudan en el momento del parto. Entonces también como haciendo una especie de panorama en las distintas culturas y cómo consideran el canto según su cosmovisión. Bueno, volviendo ¿sí? No, que estamos casi ya en tiempo. No, sí, Perfecto. dejaste de presentar. No, seguí presentando, pero que dale, voy cerrando, dale. Bueno, y acá en el diseño sonoro, Lucrecia Martel, que es una directora argentina muy conocida, porque desde el diseño de las escenas lo plantea a partir del sonido. Como decía anteriormente, estamos en la cultura del ojo y en lo audiovisual también pasa lo mismo, de que se pone más importancia a la imagen. En este caso, Lucrecia Martel usa el sonido y trabaja muy bien a partir de susurros, gritos, cantos, o sea, como que le da distintas amplitudes y modulaciones a la voz. Y bueno, a lo sonoro, ¿no? La banda sonora, que se compone de 4 cadenas de lenguajes: los ambientes, los foleys o efectos, la música y los diálogos. Y bueno, hablando de esto de lo transmedia, de la transmodernidad que habla Enrique Dussel, planteo esto de volver a lo ancestral, retomar lo que es esto del paisaje sonoro, los cantos ancestrales, y traerlo para nuestra cotidianidad y para nuestra especie de sociedad moderna, ¿no? O sea, como esto de lo que plantea la transmodernidad es eso, retomar lo ancestral y lo sofisticado de nuestra tecnología y hacer de eso algo, una herramienta, ¿no? Y bueno, para terminar, quería comentarles de este cortometraje que fue, digamos, como el origen de esta investigación. Se llama Contaminados, es un cortometraje ambiental que nos ha traído bastantes selecciones y alegrías. Y bueno, consta de toda la banda sonora, es producida con la voz, menos los ambientes naturales. Y es como una prueba de que sí se puede realizar y diseñar bandas sonoras a través de la voz humana. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la presentación. Vamos a seguir con la ponencia de Isabel Alberdi, también de Buenos Aires, Argentina. La ponencia se llama De la herramienta al modelo, indagación sobre la relación entre las categorías y su objeto de estudio. Bueno, bien. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, se ve. Buenísimo, buenas tardes. Bueno, como recién dijo Manuela, la ponencia se llama De la herramienta al modelo y consiste en esto, en una indagación sobre la relación entre las categorías y el objeto de estudio. En particular, y acá me remito al origen, esta indagación empezó a partir de la herramienta que construí para el estudio de tapas de revista, eran las tapas de revista Villiquen, para la tesis de maestría del LICOM en la FADU. Bueno, una vez que la herramienta la usé para la tesis y para ese análisis, decidí ponerla a prueba
en esta instancia y sobre todo para indagar en la idea de las categorías, que era un poco lo que proponía este año las jornadas. Y empezar, bueno, a complementarla, a modificarla, a cuestionarla, esta herramienta que ahora la voy a mostrar, que en un principio sirvió para estas 95 tapas que iban desde enero de 1971, atravesaban diferentes cambios de diseño, acá se va viendo cómo va mutando. Siempre desde el diseño gráfico estoy hablando. Esto me parece que es importante hacer la aclaración desde un principio. De hecho, los 3 periodos que yo detecté en este momento tenían que ver con cambios en el diseño y en particular en las tapas. O sea, la elección de la época y de la tipología tiene que ver con las preguntas planteadas en el origen de la tesis. Lo que yo tomo como para esta indagación es la herramienta en sí misma que me ayudó hasta octubre de 1972 a analizar estas 95, tapas de revistas. Cómo era la herramienta y las categorías que la componían, siempre vuelvo a repetir con la idea de mirarlas desde el diseño gráfico. En aquel momento tenía que ver con analizar cómo la tecnología había influido en pasar de etapas que se caracterizaban por estar fuertemente basadas en ilustración a una idea de práctica del diseño gráfico un poco más presente siempre desde lo visual. Bien, la herramienta para analizar tenía estos diferentes ítems. En principio estaban los de la imagen, que iban barriendo cada uno de los aspectos que pueden tener que ver con el diseño gráfico, desde la imagen principal y las secundarias, inclusive a medida que iban apareciendo con el tiempo también. Después estaban la categoría de texto, que tenía sus ítems que analizaban el texto, sobre todo no desde el contenido, sino desde el aspecto tipográfico, sería desde el aspecto de su morfología, cómo se presenta visualmente lo que quiero decir. Después estaba el de la marca, que si bien es particular de esta tipología de piezas que tiene que ver con las tapas de revista, no es menos frecuente en otras piezas. Digo, en muchas piezas aparece una marca como objeto, como recurso gráfico que se pone en juego con los otros elementos. Hasta aquí las 3 categorías que tienen que ver con elementos gráficos. La cuarta tiene que ver con la composición y cómo es esta organización, esta puesta en plano de los elementos, que lo tomé también como un recurso. Y la última, la de argumentación, que empezó a crecer, y ahora voy a contar por qué, a partir de, bueno, en la medida en la que avanzaba, en la que pasaba el tiempo y empezaban a aparecer nuevos elementos. Bien, esta herramienta en un principio lo que buscó es ser exhaustiva y por eso me resultó un desprendimiento valioso de la tesis, como decía hace un ratito, y empecé a pensar que quizás sea posible utilizarla para analizar otras piezas, y de ahí la idea de pensar, ¿será un modelo de análisis? ¿Podrá constituirse en un futuro en eso? Y para eso pienso, a ver, primero empecé a pensar si será posible para otras tapas de Villiquen, porque Villiquen es una revista que tuvo 100 años de duración y era semanal, con lo cual, hagan la cuenta, llegó al número 5000 y lo pasó. Entonces digo, bueno, quizás es valioso para esta instancia. ¿Y qué pasa si me voy alejando y mi planteo de alejamiento es sistemático para no perder un poco el eje y siempre poder volver? Y la idea era indagar entonces qué pasa si es en otra revista, o qué pasa si no son tapas de revista, qué pasa si no son tapas de revista, otras piezas editoriales, o hasta en otras áreas del diseño gráfico, siempre pensándolo desde ese lado.
Lo que me resultó interesante al momento de poner la prueba y empezar a activar estas mismas categorías con otros objetos de estudio es que empezar a ver cómo la relación entre el concepto y las categorías de análisis es muy cercana, sobre todo para una herramienta que es creada ad hoc y qué, o sea, qué traslación sería necesaria para lograr establecerla como modelo. Bueno, acá vuelvo un poco a los ejemplos que estuve analizando en este sentido, en el recorrido de ampliar un poco el corpus para ver qué pasaba. Estas son tres tapas de Villiquen de épocas posteriores a las que yo analicé, o sea, había terminado en 1972 y seguí un poco más. Enseguida los nuevos cambios en el diseño empiezan a proponer nuevos elementos, las categorías, entonces había que barrer de vuelta 2 o 3 o 4 veces, porque ya no había una imagen, sino que había 5 o 6, y había imágenes secundarias, y tenían nuevas funcionalidades. En fin, la cosa se complejizaba, con lo cual me hizo pensar enseguida que la última categoría, la de argumentación, que dejé este comentario ahí vacante, iba a tener que empezar a tomar un poco más de forma, porque lo que argumentan estas tapas es bastante más complejo que lo que argumenta una ilustración sola, sin ni siquiera texto. Empieza a conformarse otro mensaje. Bien, y ahí dejo abierto qué pasaría a diferentes cambios en el futuro, hasta acá, y como decía sistemáticamente, quedándome dentro de la misma publicación y dentro de la misma tipología. Después propuse otra mirada que tenía que ver con el cambio de revista. El objetivo comunicacional era similar, con lo cual el anclaje en lo que se decía era similar, y que tenía que ver con Antiojito, y tapas de Antiojito contemporáneas a las tapas analizadas de los 3 periodos en los que terminó el análisis de origen, al que todo el tiempo vuelvo a la referencia porque es donde surge esta indagación. Bien, acá la diferencia era clave, digo, tengo un personaje, se nota, por lo menos desde lo gráfico, que son bastante más simples visualmente en esta revista en particular. Y por otro lado, dejo abierto el siguiente paso, así como el indagar dentro de la revista Villiquen más adelante, dentro de la misma editorial que tiene un paraguas ideológico y ciertos objetivos, por lo menos en esta época, la idea de empezar a trabajar con revistas que apuntaban a otros públicos, que son contemporáneas, que nacieron junto con Villiquen, o por lo menos que existían dentro de la misma época que yo analicé de origen, pero que empieza a variar un poco la idea del público sobre todo y el objetivo comunicacional de la mano. Bueno, como conclusión, entonces pienso que el avance sistemático, en la medida en la que fue avanzando, fui detectando categorías que pueden mantenerse, que hay algunas como la de argumentación que necesitan ser un poco completadas. Me parece que no está del todo terminada esa parte, sobre todo. Las que tienen que ver con la morfología sí, son bastante exhaustivas y sirvieron. Y en definitiva, que la relación entre el objeto de estudio y las categorías es siempre cercana, pero que esto no impide que el uso y el perfeccionamiento de la herramienta pueda eventualmente llegar a constituirse en un modelo de imagen. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias Isabel por la presentación. Bueno, si van teniendo preguntas, vayan anotando comentarios, así al final hacemos la puesta en común. Le vamos a dar paso a la ponencia de José Santiago Campos Ríos, también es de Buenos Aires, Argentina, con la ponencia Revista Nexo y Somos, Aventuras Gráficas, Contextos, Públicos y Lecturas, Notas para un esquema de comprensión en estudio comparado. Hola, perdón, es como que es medio raro usar esto porque como que no les veo, no sé qué,
y todo eso, salvando eso, gracias por el espacio, Manuela, Lara y Rita, y bueno, y las compañeras y compañeras que acompañan. Yo les quería compartir esto que es, bueno, un trabajo es un producto o subproducto de la tesis que estoy haciendo, que es sobre los lugares, la arquitectura de los lugares de encuentro homoeróticos en la Buenos Aires de los 90. Y me encontré en este proceso de elaboración con una publicación que me llamó un montón la atención y era esta revista. Primero se llamó Nexo y después NX. Yo no soy diseñador gráfico, así que Isabel, disculpame, soy arquitecto, pero como que no podía dejarlo pasar porque era increíble, o sea, como que me voló la cabeza. Y es re lindo porque al final de cuentas es una, como toda revista, digamos, es una cosa comunitaria, ¿no? Lo que pasaba ahí en la revista como que denotaba un montón de vitalidad que bueno, que yo sentía que no podía dejar pasar, digamos. Y entonces me preguntaba en relación no tanto como en relación al diseño gráfico, a la morfología del objeto y no sé qué, sino más como a los usos de ese objeto. Y en relación a eso, laburo una cosa que, bueno, también hay diseñadores y diseñadores industriales acá, sobre Dylan y Thomas, que para elaborar la moto Puma, como que elaboran una cosa que me parecía re linda en relación al diseño gráfico, que es la noción de funcionamiento. Y también otra cosa que elabora Viviana Papalini en relación... Ay, perdón, es que si no, no les veo, entonces me pone como medio... Me pongo muy mal, perdón. Sí. Viviana Papalini en relación a la lectura, qué es leer, y que me parecía re pertinente como para comprender qué era lo que pasaba con cuál era el uso social de eso. Porque, de hecho, cuando tengo intercambios con gente que la consultaba, digamos, te cuentan que era todo un evento tener la revista. Era de circulación, nacional, se pretendía, pero bastante restringida. Tampoco era que era una tirada gigante. Pero sí era un problema, le ibas a comprar al kiosquero y el kiosquero te la daba como en un sobre, como en una... Vos querés la tele, no sé qué, como que todo una cosa encubierta, como si estuviera comprando, no sé, una cosa ilegal. Y bueno, pero en relación a eso tenía un montón de vitalidad también, y uno lo puede ver, lo puede rastrear dentro de la revista, pues se planteaba como una cosa con mucho intercambio, muchas cartas de lector y además con una sección de contactos que es muy vital. Y tiene esta publicación un antecedente que es la revista Somos, del Frente de Liberación Homosexual, que es una publicación de los 70, tuvo 8 números nada más, y era eso, como un silencio de 30 años en las publicaciones comunitarias, digamos, y que también es una cosa increíble. ¿Qué pasó en esos 30 años? ¿O por qué el silencio, no? Y bueno, y volviendo a esto de Dylan y Thomas, ellos plantean una cosa respecto de los contextos y la relación con los públicos y las tecnologías, que como una cosa iterativa, que también me parecía muy bueno para comprender las publicaciones. Y también me preguntaba en relación a los temas de las jornadas, esto de qué es esto del público y lo del lector, digamos, o la lectora o los lectores, porque son como dos concepciones re distintas y ahí me parece que esto de Papalini como que me dio mucho pie, digamos, mucha leche en relación a comprenderlo, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes era como la portada de Somos, y acá vuelvo sobre esto de los contextos. Somos también tenía esta cosa como sotoboche, digamos, pero era una producción re artesanal, tiradas re chicas, entrega en mano, tenías que charlar con alguien para que te la diera, como la cosa del secreto ahí en el medio.
Y después en los contenidos ofrecían dos cosas muy diametralmente distintas, digamos, como que estaba muy en relación como a la formación, y esto también lo habla Papalini, como ideológica de la comunidad, digamos, como qué es ser varón homosexual, qué hacer frente a la represión, en el contexto de la militancia revolucionaria, cómo, bueno, unas cosas como más de la práctica política. Y el Nexo no deja de haber reflexiones sobre la represión y sobre qué hacer en contextos represivos, pero ya como una cosa mucho más integrada en la sociedad, qué sé yo, se publicitan, por ejemplo, servicios que en Somos es impensable, no hay publicidad, digamos. Y acá se publicitan muchos servicios de asistencia psicológica, servicios de indumentaria, de esparcimiento, como un montón de cosas. Y bueno, también está una pregunta de cómo se producía, digamos, y bueno, en el texto también hay algo sobre eso, ¿no? Cuáles son las tecnologías involucradas y demás. Y cómo era esa propuesta de lectura, porque tenía unas separatas, Nexo, que después se llamó NX, que es increíble pensando en las lógicas esta de la estrategia de visibilización. Como que no podías comprar la revista, te daba vergüenza comprar la revista en el kiosco, pero dentro la revista tenía una hoja, una A2, no sé, o 2A3, no sé cómo es la medida exacta, pero no me sale ahora decirlo, donde estaban cartografiados los lugares de ligue y encuentro comunitarios, digamos. Y es una cosa increíble, porque imagínense que si la Filcar es una cosita chica, ¿no? Pero esto vos lo desplegabas y no hay nada menos como más elocuente que desplegar una cosa gigante que tiene la agenda y además con puntos en el mapa que hacen pensar sobre estas estrategias de visibilización y sobre la censura. Bueno, y estas son algunas imágenes de los interiores, las composiciones y el laburo de tapa, ¿no? Como, que eran como refritos de imágenes de las agencias, pero bueno, reproducidas acá. Bueno, no mucho más que eso. Espero que se haya entendido algo. Bueno, muchas gracias, José, por la presentación. Sí, se entendió todo. Vamos a pasar a la última ponencia de la mesa. La ponencia es colectiva, está desarrollada por Farmacop, Cooperativa de Diseño, Proyecto Preservativo para Vulvas y Programa GADU del IEH de FADUBA. Están Casta, Castagnavis y Mora Monteverde como representantes. Y la ponencia se llama Diseño de profiláctico específico para personas con vulva. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, voy a arrancar comentándoles un poco, no sé si Mora, vos antes querés decir algo, pero como ya tuvimos una re buena presentación, arranco nomás. Dale. Primero que nada les queríamos compartir un poco cómo surge esta investigación, ¿no? Cómo surge también este interés. Y comenzamos con esta frase también porque quizás una pregunta que nos hacemos es quiénes tienen la posibilidad hoy de elegir poder cuidarse, ¿no? Y cuando hablamos de poder cuidarse, estamos hablando de los cuidados que tienen que ver con las relaciones sexuales, es decir, de la profilaxis. Un poco en ese sentido, en la actualidad, las personas con vulva de todas las identidades, ¿sí? Acá hacemos hincapié también en esto, que las personas con vulvas podemos tener muchísimas identidades, pero lo que nos une quizás en esta problemática es que tenemos una necesidad que de alguna manera surge de una vulneración de derechos que tienen que ver con los derechos en materia de salud sexual. Y esto no afecta solo a las personas con vulva, sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto. El disponer de preservativos que sean específicos, que sirvan para prevenir las
infecciones de transmisión sexual en las diversas prácticas sexuales es algo que nos compete a todos como sociedad, independientemente de las prácticas que mantengamos. En ese sentido, creemos que esta necesidad es justamente para prevenir en todas las prácticas, ya sea de sexo oral, de penetración, vaginación, frotamiento, que sirva justamente para prevenir las ITS en estas prácticas. Y también que de alguna manera esto acompañe también la anticoncepción. Pero bueno, corrernos un poco de la idea de anticoncepción como central en la historia de la sexualidad de las personas con vulva y poder hablar de profilaxis y cómo este es un derecho vulnerado, ¿no? Un poco caracterizamos las ITS como aquellas infecciones que son causadas, tanto sea por bacterias, por virus o por parásitos, y justamente estas infecciones se pueden transmitir cuando hay un contacto de fluidos genitales o de mucosa en algún tipo de relación sexual, ya sea vaginal, oral o anal. Y estas infecciones pueden producir enfermedades. Las ITS nos pueden afectar a todos, a cualquier persona, independientemente del sexo asignado al nacer, independientemente de la orientación sexual, de la identidad de género, de la edad. Nos pueden afectar a todos, a todas las personas que mantengan una relación sexual de estas que mencionaba antes. Y las mayorías de estas infecciones se pueden prevenir utilizando un método profiláctico, un preservativo. En Argentina no existe un preservativo diseñado específicamente para las prácticas de frotamiento entre vulvas. Como ahí pueden observar en la placa, nosotros distinguimos ahí las diferentes prácticas sexuales y los métodos preservativos que existen actualmente. Como vemos, solo existen métodos preservativos, digamos, diseñados para pene. En el caso de otras prácticas sexuales, que este método preservativo está diseñado para poner arriba del pene, entonces sirve solamente para la práctica de sexo oral sobre el pene o prácticas de penetración donde haya un pene o un juguete sexual, ¿sí? Para otras prácticas existen métodos alternativos o artesanales, como por ejemplo el sexo oral sobre vulva o ano, podemos utilizar un profiláctico o un preservativo peniano cortando o algún dique dental, que son métodos, digamos, que no están diseñados para esta práctica en sí, pero bueno, son como métodos alternativos. Como decía, no existe un método diseñado específicamente para el sexo de frotamiento entre vulvas. Y un poco, si querés a la otra placa, perdón, justo me tocaron la puerta. Como decía, algunas prácticas no tienen ni siquiera un método específico, como en este caso sí, el frotamiento entre vulvas no tiene un método profiláctico. Perdón, porque me estoy nerviosa y que estaba mi hijo tocando la puerta, me paro un segundito y ya vuelvo. Dale, yo sigo si querés, no te preocupes. Yo también estoy con mi hijo que está acá viendo algo al lado, así que puedo tener una interrupción también, anticipo. Bueno, como venía mencionando Casta, una de las cuestiones que en definitiva se terminan exponiendo con esta situación de no tener un preservativo específico es que se invisibilizan una serie de prácticas sexuales que no son las de penetración y que no son las heterosexuales. Entonces, una serie de prácticas como las que veíamos recién en la placa anterior, al no tener opciones de cuidado, en definitiva no terminan pareciendo ser opciones viables. Invisibilizando todas esas prácticas y todas las orientaciones sexuales diversas que pueden escapar a la heteronorma y vulnerando en definitiva el derecho al goce y a la profilaxis. Entonces, por esta razón es que nos unimos distintas organizaciones y empezamos a trabajar en este proyecto. Si te parece, Casta, ya retomo desde acá. Dale vos nomás, pido Excelente. disculpas por la interrupción. No pasa nada. Bueno, entonces conformamos este proyecto PAD, que es un proyecto asociativo de diseño que fue cofinanciado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
de la Nación y se tituló Diseño profiláctico específico para personas con vulva que sirva para las prácticas sexuales de sexo oral, penetración y frotamiento genital entre vulvas, garantizando la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Y también la anticoncepción, aunque no está en su título. Entonces, lo interesante también de este proyecto es que la forma de organización en la cual nos fuimos vinculando para darle lugar tanto a la investigación como al diseño de las distintas etapas fue una articulación colectiva, y las distintas organizaciones que lo integramos son la Cooperativa de Diseño, en la cual yo formo parte, el Proyecto Preservativo para Vulvas, que integra CASTA, y además otras compañeras y compañeros, Pharmacop, que es el primer laboratorio recuperado del mundo, y el programa GADU, que integra Manuela Roth, que está acá coordinando la mesa, que fue la pata científica del proyecto. El proyecto tuvo 4 etapas, una etapa de investigación, una de producto, una identidad y una web. La realidad es que contar todo lo que fue este proyecto en tan poco tiempo es muy complejo, con lo cual va a ser el marcado general de algunas de las cuestiones que vimos, que nos parecen las más significativas. Como mencionaba recién Casta, las opciones que tenemos de cuidado en Argentina son en su mayoría precarias para lo que no son prácticas de penetración. Cuando miramos lo que pasa a nivel internacional, lo que vemos son algunas alternativas. Lo que hicimos acá en este cuadro es organizarlo en función de la tipología de preservativo, las prácticas para las que sirven, el tipo de sujeción que utilizan y los materiales principalmente, que ahí lo que nos muestra un poco es el espectro de materiales y las posibilidades de quienes lo pueden utilizar, considerando que hay una cantidad de personas que son, por ejemplo, alérgicas al látex. Entonces, por eso también nos parecía interesante entender cuáles son las prestaciones y, por otro lado, quiénes pueden utilizarlo. Cuando miramos las opciones, lo que vemos es que, en general, las prácticas, salvo lo que serían las primeras 2 imágenes, que son un campo profiláctico, y el segundo, en formato de bombacha, también es un preservativo campo, las otras son opciones de penetración. En todas estas tipologías no tenemos ninguna alternativa que por lo menos sea anunciada como útil para el frotamiento genital. Y a su vez, si analizamos lo que es la comunicación, vemos que en general predomina una identificación bastante de lo que serían estereotipos hegemónicos de la feminidad, ¿no? Y una orientación a un tipo de público también desde la comunicación, con las paletas de colores históricamente asignadas a lo femenino, como los colores rosados y demás. Hicimos una encuesta también, en la cual a 42 personas le hicimos una serie de preguntas que nos resultaban relevantes para poder plantear el programa de diseño. Entre las preguntas, alguna interesante que aparecía es que sería importante que este profiláctico tuviera un método de sujeción propio, o sea, esto de que sea autoportante, justamente para poder liberar las manos durante las prácticas sexuales. Y también que no cobrara protagonismo en sí mismo el dispositivo, sino que tendiera a fusionarse con el cuerpo. Hay un aspecto interesante para analizar, que cuando nos pusimos a pensar, bueno, esta parte del cuerpo, la vulva para la cual teníamos que diseñar, también un aspecto a mirar es que las vulvas son diversas, hay tantas vulvas como hay personas, y la realidad es que en general lo que se nos muestra es una imagen estereotipada de la vulva, que en general tiende a ser joven, depilada, con una serie de características que aparecen en lo que sería la pornografía dominante, y cuando en realidad miramos cómo son las vulvas, en realidad encontramos que tienen un montón de características distintas, pueden ser arrugadas, lisas, gruesas, delgadas, abiertas, cerradas, etc. Y nos parecía interesante registrar esa diversidad. Las prácticas sexuales, como mencionábamos, para las cuales tendría que servir este dispositivo, es para frotamiento genital y sexo oral, que abordarían la parte exterior de la vulva, y lo que sería el aspecto de penetración o vaginación, si lo queremos pensar como una práctica en relación a nuestros cuerpos, que sería en el interior. En todo lo que fue la comunicación, también nos parecía importante reflejar distintos tipos de cuerpo, distintos tipos de identidades, distintos tipos de pieles y decisiones, por ejemplo, con respecto a lo que sería el pelo. Y en definitiva, tuvimos que ponernos a analizar la vulva en concreto, que la realidad es que en general no tendemos a ver vulvas, como decíamos, de manera diversa y a su vez registrando cada una de sus partes. Estamos muy acostumbrados a ver penes en las comunicaciones de
cualquier cosa y no tanto las vulvas. Entonces tuvimos que investigar junto con distintas ginecólogas que nos pudieron mostrar un poco un panorama de cuáles son las dimensiones generales y las variaciones de dimensión estimadas entre las distintas partes de la vulva de distintas personas. Entonces, más o menos empezamos a establecer una serie de dimensiones y empezar a establecer dónde tendrían que estar estos métodos de barrera para frenar el pasaje de fluidos y lo que serían las ITS. Hicimos ese trabajo también en lo que sería el interior, lo que sería la parte de la vagina, y también entender que el proceso es un proceso dinámico, que no estamos hablando de una parte del cuerpo que va estática, sino que por dentro y por fuera hay una cantidad de movimientos que tienen que ver con las personas involucradas en la práctica sexual. Y por dentro, la vagina también sufre una serie de movimientos y contracciones que tienen que ver con el proceso mismo del cuerpo, y eso también era algo que había que abordar en este dispositivo. Entonces, no vamos a entrar en todo lo que fue este proceso de diseño, pero un poco para mencionar que tuvimos que ir tomando distintas decisiones en función de todas estas cuestiones, de cómo se sujeta, de cómo se produce, de cuántos materiales estamos hablando, de cómo es la vinculación con el cuerpo y con los distintos tipos de cuerpo, de cómo también es importante respetar el disfrute y el goce. Así que, bueno, fuimos tomando una serie de decisiones y llegamos a un diseño preliminar, pudimos hacer una serie de prototipos que, bueno, desde ya todavía no pasaron las evaluaciones necesarias para poder ser, obviamente, probados con personas, ¿no? Pero sí es importante destacar que este tipo de productos tienen una serie de regulaciones, son regulados por ANMAT, tienen que desarrollarse las normas IRAM pertinentes para el control y fabricación de estos preservativos, y eventualmente hay que realizar ensayos que hoy en día realiza el departamento de INTI Cauchos, lo que tiene que ver con las dimensiones, bueno, una cantidad de aspectos de seguridad y bioseguridad que estos dispositivos obviamente tienen que cumplir, con lo cual es bastante complejo el proceso. Estas son algunas imágenes, teníamos un modelo ginecológico, como verán es bastante hegemónico realmente, todo en contra de lo que veníamos analizando y tratando de exponer, pero así es, en definitiva, lo que se plantea como modelo ginecológico. Hicimos una serie de matrices, distintos prototipos, evaluamos cuáles podían ser distintas formas de producción viables, porque algo que era y que es muy importante para nosotras y nosotres es que este producto pueda realizarse acá, que pueda realizarse en nuestro país y que pueda ser producido con la tecnología disponible hoy. Entonces, todas las decisiones de diseño que fuimos tomando tienen que ver con esto. Hicimos una serie de pautas, definimos cuáles tendrían que ser para nosotros los lineamientos de comunicación, y estaban en torno al deseo, al cuidado de lesotres y el autocuidado y de la diversidad, como veníamos planteando. Así que elegimos un nombre, le fuimos dando distintas vueltas en función de lo que queríamos reflejar. Nos pareció que gozar era lo más significativo, tratamos de reflejar esa diversidad de cuerpos, de formas, de colores, de interacción, de vibración entre las distintas partes. Desarrollamos distintos elementos con respecto a la identidad. Hicimos una propuesta preliminar también de lo que sería el empaque, entendiendo que esto obviamente habría que ajustarlo en la medida en la que se termine de definir el diseño, una vez que tengamos el material desarrollado, y publicamos una web con información sobre el proyecto y sobre la problemática. Esta sería la página, si les interesa entrar a conocer más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Casta y Mora, por la presentación. Bueno, ya tenemos las 4 ponencias presentadas, así que vamos a dar inicio a preguntas, comentarios. ¿Quién se anima primero a romper el primer hielo? Bueno, yo le voy a decir primero a Lorena, si hay alguna manera de que nos pases un link como para poder ver. Ay, no sé si Lorena se fue o porque tenía que ir a dar clases. Ay, me parece que no está. Bueno, lo siento. Se lo pido después por mail, entonces a ver si nos puede pasar el link del video para poder verlo, que me parece como súper interesante su presentación. Y hubiera estado lindo si hubiéramos tenido tiempo compartir por lo menos una parte de lo que nos estaba contando.
comentario, pregunta. Bueno, pregunto. Yo iba a decir lo mismo, Manuela, le iba a pedir a Lorena algún lugar donde ver el documental. Y José, te pregunto, ¿de qué año son las revistas que presentaste? No sé si lo dijiste. Somos es entre el 73 y el 76, son 8 números nomás. Y después tenía algunas cositas sueltas y no sé qué, la organización que lo producía era el Frente de Liberación Homosexual, y el Nexo, que tuvo varios nombres, Nexo y después NX, se mantuvo durante 12 años, cosa que es impresionante, como sostenerla y hace lo de la vitalidad, ¿no? Como que para sostenerla durante 12 años tenés que tener gente que te lea 12 años. ¿Y tenían editorial o se autoeditaban las dos? Se autoeditaban. Sí. Sí, y una consulta, bueno, en realidad 2 comentarios, capaz que interesantísimo lo del proceso de diseño ese, del preservativo, como que es un flash para para el mundo de los arquitectos y las arquitectas, como que entendemos todo como al revés, digamos, como que es como un reto sistematizar toda esa cosa diversa. Y también me preguntaba, Isabel, por lo de si había mano docta ahí, digamos, como de profesionales, digamos, que es del diseño, que es una cosa que también a la que estoy atento cuando miro lo de NX, ¿no? Como... ¿Vos me preguntás a mí por lo de Villiquen? Ah, ok. Mira, en principio, justo la época que yo tomo, por eso te preguntaba de qué año eran las revistas. En el 70 y los primeros años del 70, es una época en general para el mundo editorial en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, donde la mano del diseño, por ahí no en una práctica tal cual la entendemos hoy, pero sí empiezan a aparecer las primeras, lo que fueron después las computadoras, las primeras terminales electrónicas. Entonces, eso permitía que quien diseñaba pudiera como tener acceso directo a la composición. Entonces los textos empiezan a aparecer junto con las imágenes, empiezan a pasar de algo que tenía más que ver con ilustrar y armar la tapa y rezar que saliera como uno esperaba, y como el que hacía la puesta en máquina de las letritas y todo, un poco tenía el control y empieza a aparecer ese rol del diseñador. Entonces, o diseñadora, en teoría, y ya para el 73, 74 aparece en el staff, de hecho empieza a aparecer un staff porque hay muchas revistas que ni tienen staff hasta ese momento, porque, bueno, lo hacía el director, los que producían contenido y ya, y habría alguno que se daba maña y hacía la apuesta. Pero un poco a profesionalizarse se empezó para esa época. Por eso yo hago ese corte, porque es una revista que empezó en 1919, Villiquen. Pero bueno, en algún lado yo tenía que hacer un corte y hacer una mirada interesante desde el diseño gráfico. Por eso me quedé ahí, me anclé ahí, por eso de ahí empiezo a ver las otras revistas. Me pareció, hay algo desde lo gráfico que empieza a aparecerse en la época. Estas que vos presentabas primero tienen algún vínculo desde lo visual. Por eso preguntaba. Bueno, ¿algún otro comentario, consulta, pregunta? ¿Alguien que quiera participar? Yo por mi parte, ¿qué tal? Agradecer la invitación, la posibilidad de exponer el proyecto y a su vez agradecer a todos los que expusieron porque fue muy interesante ver la heterogeneidad de las presentaciones y los distintos aspectos que cada una y uno fue estudiando. Y me parece que eso es muy interesante porque
a veces con las mismas temáticas, o una mesa puede haber como cierta paraguas general, y en este caso me parece que fue todo súper diverso, incluso desde las problemáticas abordadas, las preguntas que fueron abriendo en cada análisis, y me parece que eso es súper interesante. Así que gracias a todos por compartir. Yo aprovecho esto que decía recién para preguntarte, Manuela, si hubo algún eje o la idea era esa. Porque yo leía las ponencias antes y digo, ¿habrá algún eje por detrás? ¿O fue un poco como que se armó en plan de que todas tuviéramos como esta mirada de diferentes proyectos? No, la mesa se llama Morfología y Comunicación, y dentro de ese paraguas que es súper amplio, entra de todo, en realidad, ¿no? Morfología y Comunicación son universos directamente. Así que entiendo que la armaron desde la Secretaría de Investigación con ese criterio, que entrara en el tema. Entiendo que por ahí las dos ponencias de ustedes, de Isabel y de José, tenían este objeto, que no es el mismo objeto de estudio, pero sí es como el mismo objeto revista, pero tomado desde puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Nada que ver. O sea, escuchábamos por ahí sobre revista, pero veían cada uno un universo completamente distinto. Está buenísimo eso. Entiendo que ese fue el eje, el título de la mesa, no más. Bueno, yo creo que podemos, si no hay más comentarios y si nadie más quiere participar, podemos dar cierre a la mesa. Si estás por ahí, Lara, agradecerles la participación, que salió todo perfecto, pudimos compartir todo, tiempo y forma, somos 18:01, así que está todo perfecto. Muchas gracias, y muy interesante el laburo, los laburos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias.